Iglesia Cristiana La Familia presenta un mensaje a la luz de la palabra, con el pastor Bernardo Ríos. A continuación. Filipenses capítulo 3, versículo 12. ¿Lo tenemos? Dice la palabra: no que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Oramos. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos, Señor, con entendimiento, con amor por tu palabra, Señor, danos sabiduría. Es una bendición predicar el Evangelio, Señor, para mí, y te ruego que también para mis hermanos sea una bendición oírlo. Que estén atentos, Señor, a tu palabra. Edifícanos, Señor, a cada uno de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres el que nos da el pan que sacia el hambre de nuestro cuerpo, y en este momento nos vas a dar el pan que sacia el hambre de nuestro espíritu, Señor. Qué importante es, Señor, que cada primer día de la semana tu iglesia se reúna, Señor, y adoremos como lo hemos hecho, pero también, Señor, sobre todo, escuchemos tu palabra, tu consejo, de donde viene la sabiduría, la santificación, la vida. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro tema se titula esta mañana, hermanos, Atletas de Cristo. Atletas de Cristo. Cuando yo era adolescente, me gustaban muchísimo las Olimpiadas. Precisamente fue cuando tenía 16 años que ya comencé a entenderlas un poco mejor. Y cuando tenía 16 años fueron las Olimpiadas aquí, en Atlanta. Atlanta, 1996. Así que tengo muchos recuerdos de estas Olimpiadas. Y una de mis pruebas favoritas en las Olimpiadas siempre fue la famosa prueba reina. ¿Quiénes saben cuál es? No saben de Olimpiadas. La prueba reina del atletismo es los 100 metros planos. Esa es la prueba reina del atletismo. Bueno, esa vez me acuerdo que la ganó Donovan Bailey, un corredor muy rápido, y fue campeón de las Olimpiadas en la prueba de los 100 metros. Dentro del atletismo, hermanos, los corredores deben de reunir ciertas características según su tipo de prueba. Por ejemplo, los corredores de velocidad son por lo general muy fuertes. No tienen que ser necesariamente altos, aunque el ser altos les ayuda bastante. Uno de los últimos corredores rapidísimos fue Usain Bolt, este hombre que apenas se retiró y era muy espigado, muy alto. Pero también pueden ser de una estatura promedio. Por lo general son muy musculosos, son muy ágiles y son unas personas que no solamente reúnen unas ciertas características físicas, de espalda ancha, de abdomen muy fuerte, de bíceps muy definidos, de piernas muy fuertes, especialmente el talón y los chamorros, le llamamos los mexicanos, porque cuando arrancan es un arranque explosivo que demanda darlo todo en 10 segundos o menos de 10 segundos en el caso de los 100 metros, 20 segundos o menos de 20 segundos en el caso de los 200 metros
y 30-35 segundos, menos de 40 segundos en el caso de los 400 metros, que son carreras de velocidad. Así que ellos deben de tener una complexión física que se requiere para ese tipo de prueba. Son muy fuertes. Yo creo que usted alguna vez ha mirado la carrera de los 100 metros planos. Son muy fuertes. Un corredor delgado y que no ejercita mucho, que no ha desarrollado mucha masa muscular, por muy fuerte que sea, porque ahorita vamos a ver de las carreras de resistencia, estamos hablando de las carreras de velocidad, la verdad es que tiene pocas oportunidades contra estas personas. Porque estas personas, los corredores de velocidad, los corredores de alta velocidad, no solamente reúnen unas características físicas, sino que reúnen un temple mental. Es decir, tienen características externas que tú se las puedes ver, pero tienen características internas. Son de un carácter por lo general muy apasionado, muy impaciente, tienen un temperamento colérico, porque se necesita ser una persona demasiado explosiva para poder dominar el nerviosismo y tener el carácter de postrarte ahí en la línea de salida y escuchar el disparo para salir. Es decir, no solo tienen características físicas, sino también tienen cierto carácter, cierto temple mental. Una persona con un carácter un tanto debilucho, que físicamente es demasiado delgado, no tiene oportunidad en esas pruebas. Pero también hay carreras de resistencia, que no son carreras de velocidad. Y en estas carreras de resistencia se necesita igual tener un carácter fuerte, pero sobre todo no un carácter explosivo, sino un carácter paciente. Porque esa carrera puede implicar varios minutos e incluso horas de estar corriendo y de estar trotando. Entonces una persona impaciente, demasiado explosivo, no sirve para esa carrera. O una persona que es demasiado musculoso, demasiado alto, no sirve para esa carrera tampoco. Porque en esa carrera lo que se necesita es una resiliencia de aguante y de soporte hasta el final. Entonces vemos, hermano, cómo ambas pruebas, los corredores necesitan diferentes tipos de características. El corredor de larga distancia y de resistencia necesita tener un carácter paciente, que está dispuesto a soportar el rigor de los kilómetros y kilómetros por los cuales va a estirar cada uno de los músculos de su cuerpo y a pasar por un proceso tremendo de deshidratación. Entonces un corredor de 100 metros ahí no tiene ninguna oportunidad. Sí, va a arrancar y en los primeros 100 metros va a dejar a todos. Pero lo más seguro es que al kilómetro, 2 kilómetros, 5 kilómetros cuando máximo, todos lo han rebasado. Entonces, los atletas, hermanos, necesitan unas ciertas características físicas, pero no lo es todo. Se necesita también un cierto carácter, unas ciertas características mentales. Para eso pasan por unos procesos, hermano, de entrenamiento, de disciplina, de rigor, de dormir temprano, de cuidar de una forma bien estricta su alimentación. O sea, son muy disciplinados porque precisamente lo que quieren es lograr ganar la carrera. Si pusiéramos aquí a la par mía a un corredor de los 10 kilómetros o de los 20 kilómetros, inmediatamente se sabría la diferencia entre él y yo. Que dijeran, señala al que es el corredor de maratones, dirían, el que está a la par del pastor. El pastor no puede ser. Si pusieran a la par mía a un hombre que corre 100 metros, o sea, la diferencia sería abrumadora. Más alto, más ancho de espalda, más fuerte, con una apariencia impactante. Me verían a mí como, yo vería a como lo veían aquellos cuando fueron a Canaán, ¿no? A espiar. Le estoy hablando de todo esto, hermano, porque titulé este tema Atletas de Cristo, porque en este sermón que vamos a ver hoy, con la ayuda del Señor, desde el verso 12 hasta el verso 21, vamos a terminar el capítulo 3, el apóstol Pablo usa la metáfora de las carreras deportivas para hablar de la vida cristiana. Pablo habló muchísimo del deporte, no solamente habló de las carreras. Hay una palabra que usó cuando dijo yo golpeo mi cuerpo, que era una palabra del argot del boxeo.
Al parecer le gustaba también un poco la lucha, o no sabemos si le gustaba o no la probaba, pero simplemente la tomó como una ilustración y tomó las carreras atléticas, hermano, como una ilustración de lo que es la vida cristiana. Pablo compara la vida cristiana con una carrera. ¿Y cuál es la meta en esta carrera? La meta en esta carrera, ponga atención, es llegar a ser como Cristo. En primera instancia, mientras estás en la tierra, la meta es correr y correr y correr hasta el final, tratando de llegar a ser como Cristo hasta el último día de vida. Y luego, en ese último día de vida, encontrarnos finalmente con Cristo, que es la meta. Donde entonces estaremos con Él, nos dará un cuerpo, vamos a ver hoy en el versículo 21, como el que Él tiene, y entonces estaremos con Él. Amén. Este va a ser nuestro bosquejo, hermano. Vamos a ver 4 puntos. Punto número 1, vamos a ver 4 requisitos para la carrera. Filipenses 3, del 12 al 16. Punto número 2, debemos correr con hombres imperfectos, pero que son sinceros. Punto número 3, debemos tener cuidado con los malos competidores de la carrera. Y el último punto, ser como Cristo es la meta de la carrera. ¿Ok? Vamos a ver entonces el primer punto, 4 requisitos para la carrera. Lea conmigo del verso 12 al 16. En este pasaje vamos a encontrar estos 4 requisitos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Vamos a ver 4 requisitos entonces acá para la carrera. El requisito número 1, hermanos, lo vamos a ver en el verso 12. Y este requisito se titula correr tras el propósito de Cristo para nuestra vida. ¿Ok? Correr tras el propósito que Cristo tiene para nuestra vida. Leamos una vez más el verso 12. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. En pocas palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que cuando el Señor lo llamó a él, cuando el Señor lo agarró, eso es lo que significa la palabra asir, cuando el Señor lo agarró, lo pescó, sabemos cómo lo pescó, está en Hechos 9, ¿no? Lo pescó del cuello y le dijo, ¿a quién persigues? ¿No? Cuando el Señor lo agarró, el Señor no lo agarró como, pues a ver qué hago con Pablo. No. El Señor tenía un propósito marcado y específico para Pablo. Le voy a mostrar cuánto le va a ser necesario padecer por mi nombre. Lo voy a mandar a que predique el evangelio delante de los gentiles, delante de los reyes. Lo mandó de misionero y lo instaló como un apóstol a los de la incircuncisión. Veamos el pasaje, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. ¿Ok? Aquí hay un pensamiento, hermano, que nos debe, en algún momento nos podría desanimar, pero que al mismo tiempo a Pablo no lo desanima. El pensamiento de que Pablo está diciendo, yo no he llegado todavía a cumplir el propósito que Cristo tiene para mi vida, pero voy a seguir corriendo hasta cumplir ese propósito porque yo todavía no soy perfecto. ¿Ok? Está Pablo en un proceso en donde su carrera él no la ha terminado. Eso es lo que quiere decir aquí que él no es perfecto. Porque si no habría una contradicción con el verso 12 donde dice los que ya somos perfectos. Entonces vamos a armonizar esas dos declaraciones de Pablo. Aquí Pablo usa la palabra que no es perfecto en el sentido de que no ha terminado la carrera.
Por eso dice, no que lo haya alcanzado ya, no. El propósito que Cristo tiene para mi vida, por el cual Él me tomó a mí y me llamó, es un propósito en el cual yo todavía sigo corriendo. ¿Cuántos siguen corriendo en ese propósito? Ve, hermano, cuando un corredor, especialmente en el maratón, les falta muchísimo trecho por recorrer, tienden a desanimarse, precisamente porque les falta demasiado. Pero ¿qué pasa en los últimos metros antes de llegar a la meta? De alguna manera sobrenatural, la adrenalina se les sube y en ese momento echan mano de las últimas fuerzas que les quedan y pareciera que cierran con todo. ¿Por qué se animaron en ese momento? Porque la meta la veían ¿qué? Ahí. Y esa meta, el ver la meta les infunde esa fuerza extra para seguir corriendo. Pero Pablo dice que él no está ya cerca en la meta, sino que él todavía sigue sin ser todavía perfecto. Pero Pablo no se desanima por eso. Y aquí hay un pensamiento para nosotros, hermano. Porque por mucho que a nosotros nos falte en muchas áreas seguir aprendiendo, o incluso que el Señor todavía tenga pruebas preparadas para nosotros, a través de las cuales Él planea pasarnos, deberíamos ¿de qué? De seguir avanzando en el propósito que Él tiene para nosotros. La palabra perfecto aquí es la palabra griega teleios, que la Reina Valera la tradujo como perfecto, pero no significa perfecto en el sentido en que nosotros la entendemos hoy. Aquí se refiere más a una especie de perfección funcional de una cosa comparada con otra. Le doy un ejemplo. Si yo le dijera, tráigame 2 hombres, y usted me trajera un hombre de 35 años y un niño de 5, 6, 7 años, pero yo le hubiera dicho que quiero a esos hombres para hacer un trabajo fuerte, yo le diría, este hombre está perfecto, pero este no. ¿Está perfecto en el sentido de que es perfecto intrínsecamente hablando? No, sino está perfecto en función de la necesidad o de la situación para la cual se le está requiriendo. ¿Ok? En ese sentido está usando entonces acá la palabra el apóstol Pablo, que no es perfecto, y en ese sentido la usa en el verso 12, donde dice los que ya hemos sido perfeccionados. En el contexto del siglo I, hermano, se le llamaba muchas veces perfectos a los creyentes maduros. No es que ya eran santos y nunca pecaban, pero se les llamaba perfectos, se utilizaba esta palabra teleios para distinguirlos de los neófitos y para distinguirlos de los que habían llegado, eran recién llegados a la congregación y tenían que pasar por un catecumenado de discipulado para poderse bautizar. Entonces se decía, estos hermanos son teleios porque ya son miembros, son maduros, están bautizados, tienen años en la fe, han sido probados en muchas áreas, pero estos hermanos no son teleios, no son perfectos. Estoy aclarando esto porque es en ese sentido que Pablo dice en el verso 12 que él ya es perfecto, que él no es un neófito, que es un cristiano en toda la extensión de la palabra cristiano. Esta palabra, por ejemplo, cuando se usa en el Antiguo Testamento para decir que el cordero de un año debía de ser perfecto, no significaba que el animal era perfecto, porque ¿qué hay perfecto después de la caída? Nada es perfecto después de la caída. ¿Qué significaba? Que ese animal sí reunía los requisitos que necesitaba tener el animal comparándolo con otros animales que no reunían los requisitos. Es una perfección funcional, entonces no una perfección como nosotros la entendemos el día de hoy. Dice el apóstol Pablo, ahí mismo, verso 12, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Seguía corriendo el apóstol Pablo. A pesar de que el apóstol Pablo ya hemos aprendido mucho de él, su erudición, su madurez, su sabiduría, y él no se sentó en sus laureles a decir, no, yo ya para qué sigo, si yo he aventajado a todos, me voy a parar más bien a descansar para ver si me alcanza. No, el apóstol dice, yo sigo. Está tratando de agarrar aquello para lo que Cristo lo agarró a él. Por eso es que vemos a Pablo, hermano, activo en el ministerio. Activo, el apóstol Pablo, hermano, en Hechos aprendimos 18, que dice que había momentos en que se entregaba la predicación. Y esa palabra entregar quiere decir que hasta perdía la noción del tiempo. O sea, estaba de lleno
metido, hermano, en la obra del Señor, tratando de cumplir el propósito de Dios, porque el Señor lo envió a predicar el evangelio a los gentiles y había muchos gentiles por alcanzar. Que hay un pensamiento para nosotros, hermano, de lo importante que es ser trabajadores en la obra del Señor. Congregarnos, buscar servir al Señor en su casa, buscar servir a nuestros hermanos, no andar buscando pretextos por cualquier cosita, hermano, para faltar a la iglesia, hermano. Amén. Sino ser, hermano, como Pablo. No, dice, yo sigo, porque yo estoy tratando de agarrar algo para lo que Cristo me agarró a mí. Es decir, Pablo no está diciendo, yo tengo una visión bien grande para mí. No, Pablo dice, Cristo me llamó con un propósito que nació en el corazón de Él. Y no sea que yo siendo perezoso y me duerma en mis laureles, yo entonces entristezca a Cristo, porque no estoy siendo diligente en cumplir lo que Él me llamó a hacer. Toda persona es agarrada por Cristo con un propósito. Si tú eres un creyente, o el Señor te está llamando, tú sientes que el Señor te está llamando, todavía no has hecho una confesión de fe de decir, yo creo en Cristo. Pero el Señor te está llamando. Si el Señor ya te llamó, lo hizo con un propósito. Pero si el Señor te está llamando, tiene un propósito en mente. El Señor no hace nada al ahí se va. Y yo te pregunto ahora, si tú ya eres salvo, ¿estás cumpliendo el propósito para el que Cristo te salvó? Sí, pastor, porque yo he entendido que el propósito de Cristo es que yo me siente en esta silla hasta que la rompa. Toca ver si no está rota la suya, eres tú. No, hermanos, el Señor nos llamó para servirle, para invertirnos, hermano, en la obra del Señor. Para trabajar para el Señor, para ayudar a nuestros hermanos. No hay mayor sentido, escuche, para la vida de una persona que correr detrás del propósito que Cristo tiene para esta persona. ¿Qué dijo el predicador, hermano, Salomón, después de mucho tiempo de andar tratando de cumplir sus sueños y de probar este vino, de disertar sobre estas flores, de tener 1000 mujeres, de darse rienda suelta en todo? Dice que no se prohibía nada a sí mismo. ¿A qué conclusión llegó Salomón después de eso? Vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y sabe qué significa o una expresión corriente para vanidad de vanidades? Todo es vanidad, quiere decir correr tras el viento. Lo desafío a que salga. Ahorita ya viene otoño, ¿no? Y se pone bien windy, ¿no? Bastante viento. Cuando vea usted que pasa un viento por un arbusto y mueve las ramas, persígalo, a ver si lo agarra. No va a agarrar nada. Dice Salomón que eso es cuando nosotros estamos tratando de experimentar, lograr nuestros sueños y alcanzar todo lo que nosotros queremos alcanzar, cuando hemos dejado por fuera a Dios. Pero correr por el propósito que Cristo tiene para nuestra vida, aunque ese propósito sea lavar los baños, si Cristo a eso me llamó, yo eso voy a hacer con gusto, eso le da sentido, hermanos, a nuestra vida. Por eso, ¿por qué cree usted que tenemos tanta gente en este mundo, hermano, con tantas inseguridades, con tanta ansiedad, con tantos problemas psicológicos, con tanta depresión, tantos suicidios, tanta gente enferma en su alma allá afuera? Pues porque no están corriendo detrás del propósito que Cristo tiene para ellos, hermano. Están tratando de lograr sus metas, sus sueños, sus planes. Entonces, hermano, el requisito número 1 de nuestra carrera es: ¿por qué estamos corriendo? ¿Para cumplir qué? El propósito por el que Cristo nos llamó a nosotros. Ay, pastor, es que yo no sé el propósito. He orado, le he pedido a Dios que me lo revele en un sueño, o que un profeta venga y me diga, así dice el Señor, te llamé para esto. Deja de hacer eso. Porque en la Biblia está el propósito de Dios para tu vida. ¿Cuál es? El propósito de Dios para tu vida es la santificación. Es decir, que estés pegado con Él. Y cuando estés pegado con Él, todo lo que hagas será el propósito de Dios. Requisito número 2, lo vamos a ver en el verso 13. Correr bien concentrados
y dar el mejor esfuerzo. Requisito 2. Correr bien concentrados y dar el mejor esfuerzo. Lea conmigo el 13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. 2 cosas menciona este verso, hermano. Primero, concentración mental, y segundo, esfuerzo físico. Concentración mental. Pablo dice, yo me olvido de lo que queda atrás. Es decir, no está permitiendo que nada de lo de atrás le distraiga. Y sabemos por el contexto de Filipenses que ha mencionado sus credenciales anteriormente. Y lo que quiere decir aquí Pablo es que ya eso pasó y él no está con ese afán de tratar de recordar lo erudito que era o las glorias que tuvo en el judaísmo. No, él tiene ahora un foco, una concentración, y no es cualquier concentración, es una concentración aguda. Y su concentración es Cristo. Él tiene en la mira a Cristo Jesús, hermano. Entonces, mentalmente él no está divagando en su mente. Él no está en su mente tratando de decir, ¿qué haré? ¿Será que construyo una casa allá de camino a Damasco, por donde el Señor me llamó? O no sé, voy a empezar a ahorrar el dinero en el banco porque, pues qué tal si el Señor tarda y voy a comprar unos camellos. No, Pablo, hermano, tiene clara una cosa, hermano. Su foco, su concentración de una forma aguda es Cristo Jesús. Cuidado, cristianos, cuidado. No sea que nuestra mente no esté llena de Cristo. ¿Cómo llenamos de Cristo nuestra mente, hermanos? Usted lo sabe. ¿Leyendo qué? No, la galleta de la fortuna no, hermanos, no. Van al chino, ¿no? Y les da una galleta. Hoy te irá bien. Gloria a Dios. Ya un sincretismo ahí cristiano con filosofía china y todo. No, hermanos, la mente de Cristo nosotros la tenemos, estoy bromeando, los oí que dijeron la palabra, leyendo la palabra de Dios. Mas vosotros tenéis la mente de Cristo. ¿Cómo? Leyendo las Escrituras, hermano. ¿Qué es lo que más te apasiona en la vida? ¿Qué es lo que te emociona en esta vida? Pastor, ir a hacer zumba. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que más te apasiona? No, pues ir al gimnasio y ponerme como Dios manda. ¿Qué es lo que más te apasiona? No, pues ya quiero tener, no sé, una vecindad para rentarla y vivir de mis rentas. O un lote de carros para vender carros. ¿Qué es lo que más te apasiona? ¿Qué es lo que más te emociona? Estuvimos en Expositores 2023 y hubo talleres, y un taller lo dio el pastor David Barceló sobre la macrotumia de Dios, la longanimidad de Dios, y él hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Y él dijo que aquellas cosas en las cuales nuestros hijos nos ven emocionados son las únicas cosas en las cuales le estamos mandando el mensaje que son importantes. Es decir, si tu hijo te ve que vas arrastrando los zapatos a la iglesia, peleando con tu mujer en el carro, tu hijo dice, ¿por qué mi papá hace tanto énfasis en ir a la iglesia si se ve que no lo disfruta? No le emociona, no lo hace feliz, lo sufre. Pobre de mi padre y mi madre, sufren ir a la iglesia. Si te ve un lunes, ya después de un fin de semana bien pesado, abrir la Biblia y niños, vénganse, vamos a leer, pues ya que nos toca, apurémonos rápido para ver la tele. Entonces tus hijos dicen, pero si no le emociona, dice mi papá que es la palabra de vida y de vida eterna. Y mira la tristeza con la que la lee, el dolor. O te veo orar por tus alimentos. Ay, Señor, lo mismo que te dije ayer porque tengo mucha hambre. Pero que no empiece el partido de tu equipo favorito. Te pones la camisa, te pintas la cara de colores, una selfie al Facebook. Y si meten gol te vuelves loco. Tus hijos dicen, wow, esto es lo que de verdad le apasiona a mi padre. Esto es lo que de verdad es importante para él. Esto es. Entonces tu hijo empieza a decir, esto es lo más importante en la vida. Es decir, nosotros le comunicamos a nuestros hijos por medio de las cosas que nos emocionan y nos apasionan, las cosas que de verdad nos importan. ¿En qué estás concentrado? ¿En qué estamos concentrados? ¿En qué enfocamos nuestra mente? ¿De qué están llenos nuestros pensamientos cada día, hermanos?
Estamos pensando todo el tiempo en vanidad, en placeres terrenales, en darnos rienda suelta en la comida o en las bebidas o en el sexo o en cualquier otra cosa que nos produzca a nosotros placer, porque lo que queremos es ser felices, supuestamente, porque el placer nunca es sinónimo de felicidad. Por ejemplo, el placer sexual es sinónimo de felicidad. ¿Dónde? En el matrimonio. Y fuera del matrimonio es sinónimo de ¿qué? De dolor, de castigo. No siempre placer significa felicidad. Pero ¿sabes qué? Cristo siempre significa felicidad. Yo sé que esa palabra felicidad está muy manoseada, ¿no? Pero es bíblica. Bienaventurados. La palabra griega es malakos y significa felices. Bienaventurados los que lloren, porque ellos serán consolados. Obviamente sabemos que los motivadores de hoy la usan de una manera horrible y uno como que prefiere evitarla, pero está en la Biblia. Dice Pablo que él está tan concentrado que se ha olvidado de lo que ha quedado atrás. ¿Y cuál es su pasión ahora? ¿Cuál es su emoción? ¿Quién es? Cristo. Cristo es su pasión, Cristo es su emoción. Cristo es el que hace que cuando Él habla, haga énfasis y se emocione y llore hasta las lágrimas, como lo vamos a ver más adelante. Cristo es el que lo hace a Pablo que la pupila se le dilate y el corazón se le acelere y en la boca se le dibuje una sonrisa. Cristo es su gozo en medio de la tribulación, en un arraigo domiciliario. Cristo es su esperanza incluso en medio de la muerte. Cristo es todo para Él. Pero es que no solamente es de decirlo, ¿verdad? Y pensarlo. No, Pablo dice, sino que yo, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome. Y aquí vuelve a la metáfora de las carreras. ¿Por qué? Porque aquí la palabra extender está en el sentido de un esfuerzo físico. La palabra aquí significa estirar hasta el último músculo con tal de lograr algo. ¿Usted ha visto cuando dos corredores van llegando casi simultáneamente a la línea de llegada? Eso pasa muchísimo, especialmente en los 100 metros. ¿Qué pasa, hermano? Cuando dos van llegando casi juntos, se avientan, ¿verdad? Se estiran, empujan la cabeza, dejan los pies atrás como diciendo, pues si los pies ya no me dan, aunque sea con la cabeza gano, por una nariz. Especialmente si la tenía grande, no ganó. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Pablo está diciendo, yo me concentro mentalmente, pero también estoy dispuesto a dar mi último esfuerzo hasta el último momento. Yo no dejaré de luchar en esta vida y de esforzarme hacia la meta y de arrojarme hacia la meta. Esa palabra extendiendo también se aplicaba para alguien que era muy arrojadizo, que va por todas. En el fútbol dicen, ese va por todas, tírase la larga y él va a ir por ella y es rápido y la va a alcanzar. Así era yo. Pero dice, no, aquel ni se la tires, mira, es un perezoso, ya va muy lejos la pelota, la da por perdida. Y la pelota llega a la línea y no sale. No, extendiéndose es alguien que es aventado, que es de valor, que es de coraje, que le dicen haz esto y lo hace. Y eso es lo que Pablo está diciendo acá. Yo iré hasta las últimas. Cualquiera que me lancen por Cristo, yo iré por ella. Y en ese sentido es que vemos aquí, hermano, el requisito número 2, que implica ¿qué? Concentración mental, pero también esfuerzo físico, hermanos. Esfuerzo físico. Dice Pablo, yo no miro atrás. Otra analogía de las carreras. Porque ¿qué pasa si un corredor mira atrás? Se puede tropezar. Se sale del carril y queda ¿qué? Descalificado. Se distrae y lo aventaja el que viene cerca de él, precisamente dándole alcance. Dice Pablo, no, o sea, no me debo de distraer con nada. Yo debo de estar enfocado en mi carrera y corriendo con todo en esa carrera. Yo creo que si por lo menos esta predicación no genera ganas de orar, leer la Biblia, por lo menos ganas de hacer ejercicio que nos dé, hermano. No, porque tanta metáfora del atletismo, ¿no? Que alguien diga, no, hoy se salí bien motivado, me meto al gym o hago algo, pero yo tengo ganas de estirarme. Pablo se extiende, dice, y está dispuesto a extenderse hasta la muerte.
Y lo logró, ¿no? Hasta el final se extendió y lo decapitaron de acuerdo a la tradición. Pero esto literalmente pasa en muchas carreras. Si usted pone en internet, por ejemplo, atleta muere después de cruzar la línea, va a encontrar un montón de casos. Y esas personas dieron su último esfuerzo, cruzaron la línea y murieron. ¿Por qué? Porque querían cruzar la línea. Hermanos, nosotros nos podemos esforzar para muchas cosas en esta vida. Hablando del mundo del deporte, alguien se puede esforzar para ser campeón. Hablando de los estudios, alguien puede derramar hasta la última gota de sudor mental para graduarse. Una madre puede esforzarse lo más que pueda en tratar de ser la mejor madre del mundo con sus hijos. Un padre esforzarse hasta el cansancio, trabajando horas extras y extras, con tal de darle lo mejor a sus hijos. Pero el mejor esfuerzo físico que podemos hacer, hermano, es aquel que consiste en gastarnos para Dios. Por eso no salga tan tarde del trabajo, hermano. Porque ¿cómo sale usted cuando sale bien tarde del trabajo? Sale cansadísimo. Lo dio todo en el trabajo. ¿Y llevará ganas de llegar a leer la Biblia con la familia? ¿De llegar a orar con la familia? ¿De platicar con los adolescentes que están portándose mal últimamente y necesitan una sesión de sentarlos y darles una charla de conducta humana? No, usted lo que va a llegar es, no quiere saber nada de nadie. ¿Por qué? Está dando todas sus fuerzas y toda su vida al trabajo y a su jefe. Y las personas que de verdad lo necesitan, su esposa y sus hijos, se están quedando sin usted. Su jefe un día lo corre, pero su esposa pues lo tiene que aguantar toda la vida. Reserve fuerzas, hermano. Requisito número 3. Lo vamos a ver en el verso 14. Saber que esta carrera es la más importante de todas. Creo que es redundante, pero vale la pena remarcarlo. Requisito 3, saber que esta carrera es la más importante de todas. Filipenses 3:14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es redundante un poco, pero también aclaratorio, porque hay un término aquí bien importante, que es el término supremo. Y por eso le puse por título, la carrera más importante de todas. Dice Pablo que este es un supremo llamamiento y lo que Pablo está tratando de hacer es diferenciarlo de cualquier otro llamamiento que uno pueda tener en esta vida. Somos llamados a trabajar, el que no provea para su casa es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Somos llamados a ser buenos padres porque debemos de criar a nuestros hijos en disciplina, amonestación del Señor. Somos llamados a ser buenos cristianos en la iglesia, a servir a Dios, invertir nuestros dones, talentos, etcétera. Muchas cosas. Incluso el deporte no es pecado. Parece que a Pablo le gustaban los deportes. Incluso bien administrado nuestro tiempo, usted se puede dar una escapadita por ahí, ir a trotar y hacer ejercicio, etcétera. Escuche, pero no hay llamamiento más grande que el llamamiento de estar con Cristo. Por eso dice que hay un premio cuando se corre tras el supremo llamamiento. Esta palabra supremo es un adverbio. Los adverbios lo que hacen es modificar un adjetivo dándole intensidad. Por ejemplo, si yo le digo, hoy vine rápido, ese adjetivo rápido no tiene un adverbio. Pero si yo le dije, hoy vine muy rápido, entonces ese término muy está dando intensidad a la palabra rápido. Aquí le está dando intensidad a la palabra llamamiento. Y quiere decir que puede haber llamamientos altos, pero que hay uno que es más alto. ¿Y cuál es ese? Correr para Cristo. Buscar a Cristo. Hermanos, ¿usted ha leído a alguien más cristocéntrico que Pablo? Aparte de Cristo, que era el mismo cristocéntrico. Es que por eso nos llamamos cristianos, hermano. Cristo es todo para nosotros. Alguien dijo sabiamente, si Cristo no lo es todo para ti, Cristo no es nada para ti. Porque Él no quiere solo un poco de nosotros, todo de nosotros. Ese es el premio del supremo llamamiento. Pablo lo que tiene en mente cuando está diciendo este verso y mete la palabra premio, es la imagen del atleta que va llegando frente al listón y levanta las manos. Bueno, debe tener cuidado también, ¿no? Porque hay unos que la han levantado y se pusieron a saludar y alguien que vino atrás, ¡boom!, se llevó el listón en el pecho. ¿Ha visto eso? O sea, pero la imagen que Pablo tiene es que ya el listón está ahí, nadie más te puede arrebatar ese premio y levanta la mano. ¿Y qué está haciendo? Celebrando. Está celebrando
el triunfo. ¿Qué triunfo? El triunfo de Cristo, hermano. Porque usted cree que nosotros podemos perseverar si no es porque el Señor nos hace perseverar. Perseveramos porque somos preservados por el Señor. Permanecemos porque somos sujetados por el Señor. Por eso es que no hay pero, hermano. Aunque tú no seas el mejor de los atletas aquí, tú debes de correr. Pero es que yo veo que aquel hermano está más grande y más musculoso, hablando espiritualmente. Que lo ves que ora más, lee más, entiende más, aprende más rápido que tú. Y tú dices, no, pero es que aquel me va aventajando, va corriendo y está lleno de músculos espirituales por todos lados y yo no. Pero es que tú no estás corriendo solo. Estás despreciando o menospreciando la ayuda del Señor. Mucha gente se frustra en el cristianismo de una manera tan terrible, hermano, porque muchas veces están luchando en sus fuerzas. Entienden el cristianismo así. Yo cuando no era cristiano me encantaban las cervezas. Y hoy que soy cristiano, ¿cómo sufro por ellas? ¿Cómo las extraño? Dios, dame fuerzas para aguantar esta tentación. ¿Qué es eso, hermano? Seguramente no cuidas tu vida de comunión con Dios para nada. Ay, sí, es que esto de ser cristiano y de no poder hacer todo lo que yo hacía antes en esa libertad que tenía. ¿Qué es eso? Una persona que piensa así realmente no es cristiano. Y si es cristiano tiene un muy mal entendimiento de la fe, la salvación, la justificación, el pecado y sobre todo de la provisión de Cristo para nuestras vidas. En 2 de Timoteo 4, 7 al 8, no lo busque, Pablo dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Ese es el premio del supremo llamamiento. Requisito número 4. Correr en unidad con nuestros hermanos de carrera. Correr en unidad con nuestros hermanos de carrera. Así que todos, era en este verso que aparece la palabra perfectos otra vez, la tenía yo mal en el 15. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Debemos de correr entonces, hermanos, en unidad con nuestros hermanos. Por eso aquí dice, ¿no? Así que todos los que somos perfectos. ¿Qué le dije que significa perfectos en este verso 15? Que le pido disculpas porque estaba dice que era el 12. El 12 era el que estábamos leyendo en ese momento. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Los que ya somos perfectos. Ya le expliqué en qué sentido usa la palabra teleios para perfecto acá. Que son cristianos que maduros. Pablo está haciendo un llamado a los cristianos maduros de la iglesia. Hermanos, sintamos lo mismo. ¿Cómo va a ser que para mí Cristo lo es todo y para ti no? Si para mí Cristo lo es todo, porque eso es su voluntad en su palabra, para ti Cristo también lo debe de ser todo. Corramos, Cristo debe de ser mi meta, pero también tu meta, y corramos juntos. Si todos corriéramos así, wow, ¿cómo serían las iglesias, verdad, hermanos? Bien bendecidas las iglesias. Las 100 sillas que van a llegar rapidito se llenarían. Aquellos que estuvieron insiste en comprar sillas, ahora traigan gente, ¿eh? Porque ahora nos vamos a ver medios vacíos con más sillas aquí. Especialmente hoy que mucha gente anda fuera del estado. Pero no, hermanos. Todos, ¿y qué dice Pablo? Pablo sabe, porque él es un pastor experimentado, que algunos no van a estar de acuerdo. No, ese Pablo es un exagerado. ¿Cómo crees? Si uno también tiene que trabajar, si uno también tiene que cuidar los hijos y hacer un montón de cosas. No espiritualicemos todo, estar metidos en la iglesia los 7 días de la semana y leyendo la Biblia. Y luego se creen muy espiritualoides los ancianos y el pastor. No, nosotros también tenemos vida en esta tierra. Pablo sabe que hay gente que va a decir, no, esa carrera no lo es todo. Entonces Pablo, ¿qué les dice? Y si alguien no está de acuerdo y siente otra cosa, eso también se lo revelará ¿quién? Dios. Si usted no está de acuerdo con el mensaje que yo estoy dando hoy, que Cristo debe de ser todo para un ser humano, pregúntele a Dios. En su palabra, léala y Dios le va a decir, la meta es que tú seas como mi hijo. Romanos 8:29. Que seas como mi hijo, esa es mi principal meta en tu vida. Y tú dices, ay, pastor, Señor, pero si yo pensé que tu meta era que yo fuera el mejor instalador de carpeta, el mejor pintor, el mejor en esto, el mejor en aquello. Dice el Señor, no. Yo te quiero perfeccionar, pero ¿sabes cómo? Cuando tú llegues a ser como mi hijo. Pero en aquellos que hemos llegado,
dice el apóstol Pablo, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Y vuelve la metáfora de las carreras, porque la palabra regla aquí significaba para una marca que se ponía en el camino, para caminar o para correr, y esa marca era a la que se había que llegar o a la que se había que ajustar. Pablo está diciendo, hermanos, no solamente tengamos clara la meta, no nos salgamos del carril. Tengamos esta misma regla, esta misma marca. Yo estoy corriendo en el carril hacia Cristo, tú también. Todos corremos unidos. Si usted ve un día a un hermano como que se quiere salir del carril, ¿qué debe usted hacer? Traerlo al carril una vez más. Hermano, no te salgas del carril. Estamos en la mejor carrera de nuestra vida. La carrera que es ser como Cristo. Que nuestras buenas obras glorifiquen a Dios. Vente, sigamos corriendo, esto es lo mejor. No, pero es que estoy cansado, es que en la iglesia me dejaron de hablar, es que en la iglesia el pastor me tiró una indirecta porque no sé quién le dijo, pero lo que predicó es igualito a lo que me está pasando últimamente, ya no voy. ¿Qué tienes que hacer con ese hermano? Hermano, tranquilo, no pasa nada. Mire, no se salga del carril, hermano. Decimos los mexicanos, no se salga del huacal. No se salga del carril, manténgase en el carril, sintamos lo mismo y mantengámonos en esta misma regla, en esta misma marca, sintiendo todos una misma cosa. Porque decía yo, ¿qué le pasa al que se sale del carril? Hablando de las Olimpiadas, lo descalifican automáticamente. En las pruebas largas de 5,000 metros o 10,000 metros hay una cantidad de laps o vueltas que tienen que dar cada uno en su carril y luego ya todo el mundo puede ir al primero, que es el más corto. Pero en la mayor parte de carreras de velocidad, si sales de tu carril e invades el carril, estás descalificado. Y ahora sí, hermanos, hemos visto 4 requisitos del verso 12 al 16 y ahora vamos a resumir viendo los puntos 2, 3 y 4, pero son breves, del verso 17 al 21. El punto número 2 de nuestro bosquejo se titula, debemos correr con hombres imperfectos, pero que son sinceros. Punto 2. Debemos correr con hombres imperfectos, pero que son sinceros. Verso 17. Verso 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Y Pablo, como ha dicho, los que ya somos perfectos, es decir, es un cristiano maduro, está mandando a los hermanos a que lo imiten. ¿Lo puede hacer de limpia conciencia? Sí, porque él está corriendo la carrera. ¿Lo está haciendo porque es perfecto? No, porque él dijo hace rato que él sigue corriendo y que no es perfecto en sí mismo, pero que es perfecto en el sentido de madurez, que fue lo que estuve tratando de explicar. Y aquí, hermano, el llamado es que cuando vamos corriendo y nos vamos viendo los defectos el uno al otro, que sigamos corriendo, hermanos. Porque ¿quién no tiene defectos entre nosotros, hermano? Todos tenemos defectos. Pablo no está diciendo, imítenme a mí que nunca fallo. Imítenme a mí que yo ya llegué, yo terminé la carrera y estoy en las gradas diciéndoles cómo correr. No, Pablo dice, yo sigo corriendo, no que lo haya ya alcanzado, ni que ya sea perfecto. Necesitamos, hermano, que alguien que no es perfecto sea un modelo de vida para nosotros. ¿Por qué? Porque si el modelo de vida para nosotros fuera alguien perfecto, no lo podríamos imitar, ¿verdad? ¿Quién puede imitar a alguien perfecto? Diríamos, no, pues es que él es perfecto, ¿cómo voy a llegar a ser como él? Entonces Pablo se presenta como alguien imperfecto y les dice, yo no soy perfecto, no lo he acabado ya, soy maduro, eso sí lo soy, por tanto, cuanto soy maduro me pueden imitar, pero no esperen de mi perfección tampoco, porque igual estoy en la carrera juntamente con ustedes. ¿Por qué Pablo dice, imítenme, hermanos? Aquí hay un principio que a veces pasamos por alto, hermano. Hermanos, los modelos espirituales para nosotros son fuentes de muchísima motivación. Muchísima motivación. Personalmente, yo leo y sigo a varios pastores que a través de su ejemplo han transformado mi vida en muchos sentidos. Para ser más estudioso, para leer más, para esforzarme en la predicación, para ser mejor pastor, para depurar la iglesia, hacer una iglesia más bíblica. Yo le doy gracias a Dios por la vida de esas personas. Y de la misma manera, usted debe de buscar
hombres imperfectos dentro de la iglesia, pero que están corriendo de una manera sincera, ver que aman a Cristo, que Cristo es su enfoque, su meta en su mente y su esfuerzo físico, y imitarlos y seguirlos. No porque ellos te van a dar la salvación, obviamente, ni cayendo en una idolatría, ¿verdad? Como una vez un hermano me presentó a alguien, me dijo, le presento a mi padre espiritual. Pero Pablo no dice solamente yo, Pablo dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Es decir, yo y todos estos hermanos que hemos alcanzado la madurez. No solamente yo, aquí hay otras personas que ustedes pueden imitar también. En la iglesia, ¿quiénes son los principales en dar ejemplo y que deberíamos de inspirar a los demás a que nos imiten? Los ancianos, los pastores de la iglesia. Somos los primeritos en que nuestra obligación, nuestro deber es dar ejemplo. ¿Ejemplo en qué? Ejemplo en humildad, para que siempre tratemos con amor y respeto a los demás, no haciéndolos sentir menos, creyéndonos orgullosos. ¿Ejemplo en qué? Bueno, ejemplo en servicio, que nos vean siempre acá, constantes, al pie del cañón, con las botas puestas, como se dice, trabajando, no renegando, no murmurando, porque eso es un mal ejemplo para nuestros hermanos. ¿Ejemplo en qué? Ejemplo en sufrir. Yo le doy gracias al Señor por la vida del hermano Jesús. Nos está dando un ejemplo a todos como iglesia tremendo, hermanos. Hace 3 semanas dio el tema 1 que le tocaba. Luego la semana que siguió cayó en el hospital y Dios lo fortaleció. Y hoy nos vino a dar el tema, la parte B. Y usted durmiendo en su casa. ¿Se imagina, hermano? Y no estoy diciendo que el hermano es perfecto, porque Pablo no era perfecto, ni yo soy perfecto. Pero es un ejemplo en ese sentido. Tampoco estoy diciendo que el hermano Jesús dice, dame más sufrimiento, Señor, para seguir dando ejemplo. ¿A quién le gusta sufrir? Sufrir es duro. El otro día nos decía el hermano Jesús, yo le he dicho al Señor, dice el hermano Jesús, que si esto lo está usando para que alguien se salve, alguien se convierta por medio de testimonio, pues gloria a Dios, dice el hermano Jesús. Pero ya le dije al Señor, Señor, ya usa a alguien más. Pues sí, ¿no? Porque todos nosotros dándonos así, ¿no? Qué bueno, Señor, sigue usando al hermano Jesús mientras yo estoy rebosante de salud allá en mi cama comiendo Doritos. Debemos ser ejemplo, inspirar a otros, motivar a otros a seguir a Cristo, no al pecado, sino a seguir a Cristo. Punto 3. Debemos tener cuidado con los malos competidores de la carrera. Versos 18 y 19. Debemos tener cuidado con los malos competidores de la carrera. Verso 18 y 19. Filipenses 3, 18 y 19. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Wow, el apóstol Pablo nunca deja a los falsos maestros sin su ración, ¿no? Hablando del cielo y de la carrera y todo. Y cuidado con estos. La generación de cristal les toca a sus falsos maestros y se deshacen en lágrimas. Ahí va a venir Dante Gebel ahora, hermanos, a la arena, para que vayan a verlo. Dice Pablo, por ahí andan muchos, de los cuales os lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Pablo no está llorando porque les tiene miedo a los falsos maestros. Pablo está llorando por el celo que le produce ver que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Y por qué son enemigos de la cruz de Cristo? Son enemigos de la cruz de Cristo porque no les importa el mensaje de la salvación. No es que agarraron una cruz de madera, ¿verdad? Y dijeron, somos enemigos de esta cruz y la tiraron y la rompieron. No es eso. Aquí la palabra cruz está utilizando como una sinónimo que para por medio de una parte enseñar algo completo. ¿Qué es la cruz? La cruz de Cristo es el mensaje de expiación. La cruz de Cristo es el mensaje de salvación. Y lo que Pablo está diciendo con lágrimas, escuche, en un celo, es que estos falsos maestros no predican el evangelio de la salvación. O estos hermanos que están con estas tendencias no les importa el mensaje de la salvación. Es tremendo, hermanos. Son enemigos, dice, de la cruz de Cristo.
La cruz es un símbolo muy hermoso. Para Cristo significó tormento y significó muerte y significó una obra expiatoria. Para nosotros, ¿qué significa? Salvación, vida eterna. Por eso los cristianos usamos la cruz. La iglesia cristiana, los cristianos pueden usar legítimamente un símbolo de una cruz en su iglesia o en su casa. Hago este comentario aclaratorio porque ustedes saben que nosotros cantamos un canto que dice en el Monte Calvario, ¿no? Y yo amo esa cruz, do murió mi Jesús. Y una vez un hermano legalista, después de que acabó el culto, ¿y por qué amamos la cruz? Instrumento de tortura y de tormento. Y me quiso regañar. Dije, hermano, yo no soy enemigo del mensaje de salvación. Lo usamos como un símbolo porque para nosotros representa salvación y expiación. Y es en ese sentido que Pablo está diciendo que estos falsos maestros son enemigos de la cruz de Cristo. Porque por otros mensajes han sustituido el mensaje de la cruz. Porque tú puedes oír un motivador y decir, pero si no es nada malo lo que dijo. Pero ¿dónde está el mensaje de la cruz? ¿Dónde está el mensaje de la salvación? Por ahí mencionan más o menos la salvación, por ahí en Pascua. 2 que 3 cositas, pero ellos tienen otras agendas, motivación personal, ego, dinero, fama. Y por si tú te molesta que hablemos de los falsos maestros, te voy a leer 4 adjetivos negativos que Pablo usó para ellos, aquí mismo. Verso 19, léelos conmigo porque no soy yo, es la Biblia. Primero, de ellos se les espera perdición. ¿Por qué? Porque sin el sacrificio de Cristo en la cruz, sin su obra expiatoria, no hay vida eterna, no hay salvación. ¿Y sabe qué? No solamente los falsos maestros recibirán perdición, también sus seguidores, aquellos que los aman y los defienden. Segundo, ¿su Dios era quién? Lea conmigo, verso 19, el vientre. Una metáfora para pasiones, sensualidad, desenfreno. Darse todo el placer que alguien quiere sin ponerse nunca freno. En todas las áreas, sexo, comida, lujuria, cosas materiales, etc. Esa era su pasión. ¿Y qué más? Tercero, ¿cuál era su gloria? Su vergüenza. ¿Qué quiere decir eso? Que los que se glorían en el dinero, esa será su vergüenza. Los que se glorían en sus grandes ministerios y en las cosas que ellos son, ya ni hablan de Cristo, esa será su vergüenza. Cuarto, ¿cómo? ¿Que solo qué? Verso 19, solo piensan en lo terrenal. No te van a estar hablando de que seas como Cristo y crezcas en santificación, no. Te van a estar diciendo cómo pongas una empresa y seas millonario, porque piensan solo en qué, en lo terrenal. Uno de esos falsos maestros una vez dijo, yo sé que en el cielo va a haber calles de oro y mar de cristal, pero yo para qué quiero el oro allá, yo lo quiero aquí. Y ahora, todavía exigente, ¿no? Y ahora, Señor. Cuidado con los malos competidores, cuidado con las malas influencias, llámense falsos maestros o llámense falsos hermanos, cuyo Dios es el vientre, ¿ok? Que su fin es la perdición porque se avergüenzan del evangelio. Otra vez el evangelio. ¿Cuándo el pastor va a acabar de predicar el evangelio? Nunca. ¿Acaso hay otra cosa más poderosa que el evangelio? Romanos 1:16. Porque el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Todo mundo después de que se predicó el evangelio debería salir de la iglesia a decir, qué mensaje tan poderoso. Pero unos salen, qué mensaje de aburrido, lo mismo que el domingo pasado. Y por último, para que descansen. Punto 4. Ser como Cristo es la meta de la carrera. Ser como Cristo es la meta de la carrera. Filipenses 3, 20 al 21, y con esos versos son los últimos que leemos. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Y por el poder en el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestra meta, hermanos, es Cristo, porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y hago una pregunta, y no es con fines obviamente de discriminación ni nada, pero yo le aseguro que si vamos a la data, la base de datos de ciudadanos americanos, norteamericanos, muchos de nuestros nombres no están en esa lista, ¿verdad? El mío no está, porque yo no soy ciudadano norteamericano. Lo más seguro es que mi nombre obviamente esté en la lista de ciudadanos mexicanos, yo soy mexicano.
Y el de usted quizás en Honduras, porque no es norteamericano, en Guatemala. Algún país tiene una base de datos con la lista de sus ciudadanos y usted está allá, porque no es ciudadano norteamericano. Pablo lo que está diciendo acá es que lo más importante es que nuestra ciudadanía está en los cielos y nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida del Cordero. Pero al mismo tiempo también está diciendo que no solo es que nuestro nombre esté escrito allá, sino mientras que estemos acá debemos de caminar como ciudadanos del cielo. Porque la analogía que usa Pablo es muy apropiada, porque les está hablando a los filipenses, que son una colonia romana, y les está diciendo, ustedes deben de portarse como ¿qué? Como romanos. Se vestían como los romanos, hablaban el idioma latín de los romanos, su gobierno era al estilo romano, y Pablo les está diciendo, así como son muy estrictos en portarse como buenos romanos, siendo una colonia que está muy lejos de Roma, de la misma forma pórtense como cristianos, aunque el cielo esté lejos, porque ustedes realmente son ciudadanos del cielo. ¿Y qué pasará? Cristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Un día seremos como Él, como estuvimos viendo en el discipulado el día de hoy. Este cuerpo está sujeto a desgaste, envejecimiento, muerte. Es un cuerpo que se le llama el cuerpo de humillación, pero un día tendremos un cuerpo glorificado. Podremos estar con el Señor para siempre. Ahora, Cristo transformará completamente el cuerpo de todos los creyentes para prepararnos para estar con Él. Pero también nuestra conducta se tiene que parecer a la de Cristo. Y por eso está hablando de ciudadanía, en el sentido de son ciudadanos de allá, pórtense como personas del cielo. El propósito de Dios para tu vida, hermanos, es que seas como Cristo. La psicología moderna dice, hermanos, el día de hoy, que la forma de ser feliz es que tú te gratifiques personalmente, que te des rienda suelta en todos los sentidos. Vivimos en una sociedad, hermano, hedonista. Pero la verdadera libertad no consiste en darle rienda suelta a tu vida. La verdadera libertad consiste en darle la rienda de tu vida a Cristo. Esa es la verdadera libertad. Lo aprendimos en el versículo 13. Una cosa hago. En el versículo 13 Pablo dijo, una cosa hago. Mientras esté yo en esta tierra, una cosa hago. ¿Cuál era? Concentrarse en Cristo. Por último, se dice que en la ladera de uno de los Alpes suizos hay una señal que rememora a un hombre que murió en su intento por llegar a la cima. El hombre estaba escalando y mientras escalaba murió, y en ese lugar, hermano, pusieron un letrero, un epitafio. Y el letrero dice así, murió escalando. Y ese debería de ser el epitafio de todos nosotros como cristianos. Morir mientras ascendemos y avanzamos en esa carrera por tratar de parecernos a Cristo. Pablo veía al cristianismo como un atleta de Cristo, como atletas de Cristo. Oramos. Comparte, suscríbete, dale like. Gracias por tu sintonía. Hasta la próxima. Bendiciones.